la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo a comprar productos, sino inclusive cuando estás escribiendo ficción, o sea, la gente no va a leer simplemente el que, o sea, quiere ver como que el más allá, ir por el porqué, el propósito de esta cosa, ¿no? Entonces, tienes que ver tú cómo en tus historias incluyes este elemento. Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que pone él en su TED Talk, que la recomiendo mucho, que es el ejemplo de Apple. Apple es una compañía que ha logrado mucho esta parte del storytelling, que obviamente no es así súper directo de que, te voy a contar una historia, por eso debes comprar un iPhone. No, o sea, va como que inmerso en la serie de valores, de anuncios, de cuestiones de branding que hace Apple. Pero bueno, la razón por la que tú compras Apple no es simplemente por el qué hacen, o sea, si hago por ejemplo, en el caso de IBM, ¿has escuchado de IBM? La historia, no. ¿Cómo? O sea, ¿has escuchado IBM? Pues. A ver, déjame. No me suena. No, más dime sí o no. No. Okay, bueno, ahorita que vi la foto sí, pero no, realmente no sé. O sea, sí he visto como el logo, pero realmente no sé, pero... Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Bueno, pues, sí. A lo que voy es de que yo te digo el nombre de Apple, instantáneamente sabes a qué me refiero. Yo te digo IBM, no sabes a qué me refiero al principio, digo ya que lo veo así. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es precisamente lo que él pone de ejemplo. O sea, IBM, lo que ellos te tratan de decir en el centro de su mensaje es: nosotros hacemos computadoras. Y eso pues la verdad es que no es interesante. Digo, a lo mejor si necesito una computadora, pues sí, pero realmente no es como que me llame la atención. En cambio, Apple inicia su discurso diciendo el por qué hacen las cosas. Entonces ellos te dicen: nosotros creemos en desafiar el status quo y en ver las cosas diferentes. ¿Cuál es el eslogan de Apple? Think differently, piensa diferente. Entonces ellos empiezan con el por qué de esta, pues el por qué hacen las cosas, ¿no? Y eso es algo que llama más la atención. Lo que decían de Starbucks, ¿no? Hace rato de que venden experiencias, ¿no? Que se hizo meme. Exacto. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me tocó porque yo estuve trabajando ahí en un equipo de la universidad con una parte de patrocinios, y pues obviamente para adquirir patrocinios tienes que convencer a alguien de que te dé dinero. Entonces había dos formas de atacar este problema, ¿no? La manera tradicional, que era la que estábamos haciendo al principio, y era decirles: oye, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto científico que pues es innovador, queremos un patrocinio. Y pues no tuvimos muy buena respuesta con eso. Entonces, pues al investigar un poco y el usar esta metodología de empezar con el porqué, entonces dijimos: ok, vamos a llegar con quien querramos que nos patrocine y vamos a decirle: oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer que la vida de los agricultores sea más fácil, que puedan tener herramientas de acceso tecnológico, y queremos ayudar a la comunidad de agaveros porque el proyecto tiene que ver con agave. Y entonces iniciamos con eso. Y luego nos fuimos al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de herramientas tecnológicas innovadoras, de alta fidelidad, de alta calidad, etcétera, etcétera. Y al final te digo el qué voy a hacer. Pero lo que estábamos haciendo mal nosotros era eso, empezar al revés. Empezamos diciendo: tenemos esta cosa que detecta esta enfermedad y hace esto y esto y esto y esto. Pero si llegas así, no eres tan convincente como diciendo: ¿por qué hago esto, no? O sea, estoy haciendo esto porque quiero hacer un impacto en la comunidad, porque quiero traer estos beneficios a estas personas. Es más convincente para alguien que va a poner dinero de por medio. O sea, tú no, por ejemplo, tú no donas a cualquier fundación simplemente porque vayan a usar tu dinero. O sea, tienes que saber por qué están haciendo eso, cómo van a usar tu dinero, ¿sí? Tiene que haber una historia detrás de fondo. Tú no vas por ejemplo, me imagino que siempre ves el tráiler de una película antes de ir al cine a verla o de comprar esa película. Entonces te tiene que convencer el tráiler. Si el tráiler está muy caca y dices: no, pues ni para qué la veo, se ve muy gacha, ¿no? Entonces a eso es a lo que voy. Y también cuando estés haciendo una presentación tienes que iniciar en el por qué lo estás haciendo. Sobre todo lo digo porque la realidad es que nos va a tocar vender cosas, y cuando digo vender cosas te digo no necesariamente es de que estés como el vendedor de autos ahí tratando de convencer a alguien, sino que inclusive te tienes que vender a ti mismo, a las empresas, tienes que venderte a tus servicios o lo que sea. Entonces
tienes que iniciar, de hecho, pues en entrevistas laborales muchas veces te preguntan, ¿no? De que cómo te es el futuro, que por qué decidiste aplicar a este trabajo. Entonces tienes que hacer el diseño de esa historia de fondo y realmente tratar de convencer a la gente con el por qué. Entonces esa es una cosita que creo que se relaciona y que creo que es importante, pues también, digo, sobre todo en esta parte, te digo, ya un poquito más práctica, pero a lo mejor también aplica un poquito a la parte ya de creativa, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sí, es lo que te decía, pues sí, como lo que te decía en un principio, ¿no? De por qué quiero yo escuchar una historia tuya, por qué te quiero escuchar a ti, por qué te quiero leer, qué me ofreces tú que otros no me ofrecen a la hora de escuchar o leer o lo que sea tu historia. Y pues, sí, pienso que, pues vaya, no podría concordar con eso que dijiste. It's curiosity as to where we are, what we are. It's a lot.